Imaginemos la siguiente situación típica. Alguien va conduciendo su coche y, de repente, la luz roja de revisar motor, el famoso check engine, empieza a parpadear furiosamente en el salpicadero. Uf, la peor pesadilla de cualquier conductor. Exacto. Ante la alarma, se lleva el vehículo al taller, el mecánico abre el capó, revisa minuciosamente las correas, los pistones, la transmisión y concluye diciendo que el motor está en perfectas condiciones. Claro que no hay nada roto. Eso es. No hay ni una sola pieza rota, pero el mecánico añade que la luz de alarma no se va a apagar. Pues aunque parezca una locura, esta absoluta pesadilla mecánica es la realidad clínica del 90% de las personas que sufren la mayor causa de discapacidad en el mundo actual, que es el dolor lumbar, Es una analogía brutalmente precisa, de verdad. que paraliza por completo el día a día. Y fíjate que la palabra paraliza no es una exageración literaria. No estamos hablando simplemente de, una molestia pasajera al levantarse de la silla. Es la principal causa de años vividos con discapacidad a nivel global. Es un problema estructural masivo que la medicina tradicional ha estado abordando, digamos, desde un ángulo bastante equivocado durante mucho tiempo. Totalmente. Pues para arrojar luz sobre este enorme punto ciego, hoy tenemos sobre la mesa un conjunto fascinante de fuentes. Se trata de una serie de guías clínicas y artículos médicos basados en la evidencia más reciente, elaborados por Physio4You. Un material buenísimo, por cierto. Ya te digo. Y lo brillante de estos documentos es que aterrizan un problema de escala planetaria en una realidad local muy concreta, que es la ciudad de Valencia. Nuestra misión en esta inmersión profunda es doble. A ver. Primero, desmitificar por completo la parte baja de la espalda y entender por qué ese consejo médico tan clásico y bien intencionado de, tumbarse en la cama a descansar, es de hecho el peor enemigo imaginable para la recuperación. Desde luego, es un mito que hace muchísimo daño. Y segundo, explorar cómo los hábitos cotidianos, incluso algunos que parecen no tener absolutamente nada que ver con los huesos, como por ejemplo fumar, destrozan la salud de la columna. Y por supuesto, descubrir cómo la ciencia moderna está logrando devolver la calidad de vida a miles de personas. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por acotar la magnitud real del problema, porque las cifras globales son una auténtica barbaridad. Portan las fuentes, en el año 2020 había 619 millones de personas padeciendo dolor lumbar. Madre mía, 619 millones. Y la curva no se aplana, ¿eh? Las proyecciones indican que para 2050 esta cifra alcanzará los 843 millones. ¡Qué locura! Impulsada fundamentalmente por el envejecimiento demográfico. O sea, esto significa, en términos prácticos, que hasta el 80% de la población mundial va a experimentar un episodio incapacitante en algún momento de su vida. Es casi inevitable. Claro. Y frente a esa balanza de casos, los documentos mencionan distintas fases del dolor. Pero a nivel puramente práctico, o sea, ¿cuándo cruza un paciente la línea entre un simple mal gesto que el cuerpo repara por sí solo y un problema crónico real que ya requiere intervención? Pues clínicamente el consenso médico traza unas líneas temporales muy específicas, básicamente para entender cómo se está comportando el tejido y el sistema nervioso. Hablamos de dolor agudo si la duración es inferior a las 6 semanas. Vale, el agudo es el cortito, digamos. Exacto. Es la típica respuesta inflamatoria inicial frente a una sobrecarga. Luego pasaríamos a una fase subaguda, que es la que se prolonga entre las 6 y las 12 semanas. Ahí el tejido debería estar curado ya, pero el sistema sigue alterado. Y finalmente cruzamos la línea hacia el dolor crónico cuando la situación supera esa barrera de los 3 meses, las 12 semanas. En este punto, el problema ya no suele estar en el músculo o el ligamento inicial. Sino en cómo el cerebro procesa la señal, supongo. Eso es. El cerebro es el que mantiene la alarma encendida. Y es justo ahí donde aparece el dato que te deja a cuadros. 9 de cada 10 casos, el 90%, se clasifican como dolor lumbar inespecífico. Sí, ese es el dato clave. Es decir, el paciente pasa por el tubo de la resonancia magnética, se le hacen radiografías de todo tipo y los médicos no encuentran una fractura, ni un tumor, ni una hernia masiva que justifique el nivel tan incapacitante de dolor que está sufriendo esa persona. Lo fascinante aquí es que este dato del 90% obliga a la comunidad médica a un cambio de paradigma monumental. Durante décadas hemos perseguido un modelo puramente biomédico y estructural. La lógica era muy simple. Si duele mucho, algo tiene que estar muy roto.
Exactamente. Se hacían radiografías y al ver signos normales de envejecimiento como un desgaste discal o pequeñas protrusiones, pues se culpaba a eso del dolor. Claro, se le echaba la culpa a la primera arruga de la columna que encontraban. Tal cual. Pero la ciencia moderna ha demostrado que no hay una correlación directa. Encontramos columnas que en una radiografía parecen un desastre total en personas que corren maratones sin ningún dolor. ¡Qué fuerte! Y espaldas estructuralmente inmaculadas en personas que no pueden ni atarse los zapatos por la agonía. El dolor inespecífico nos enseña que el dolor es un sistema de alarma hipercomplejo, no un simple informe de daños estructurales. Retomando la analogía del principio, entonces, es literalmente la luz de revisar motor. Todo el hardware, el bloque del motor, las correas, todo está intacto. Sí, la mecánica está bien. Pero el sistema de alerta sigue encendido, pitando en rojo, no por una avería mecánica visible, sino por una combinación de factores en los sensores, en la temperatura o en el software central. El cuerpo grita que hay un problema grave, aunque la estructura ósea esté bien. Exactamente. Cuando esa alarma del dolor lumbar inespecífico se enciende y se mantiene en el tiempo, lo que realmente observamos es un sistema nervioso central que se ha vuelto hipersensible. Como si estuviera en alerta máxima. Eso es. Es como si el volumen del amplificador estuviera al máximo, de modo que un simple roce o un movimiento normal se interpreta como una amenaza letal. Y esto enlaza con un hallazgo profundamente preocupante en las fuentes, que es el marcado aumento de esta condición en la franja de los 10 a los 24 años. ¡Ostras! ¡Tan jóvenes! Sí, sí. Estamos viendo adolescentes y jóvenes adultos que obviamente no tienen ningún desgaste estructural por edad, pero cuyo sistema de alarma ya está saltando por los aires. Claro. Y esto conecta de forma brillante con la radiografía local que hacen las guías sobre la ciudad de Valencia. Pensemos en barrios con una inmensa población universitaria como Benimaclet o la zona del campus de Tarongers. Un ejemplo perfecto. Hablamos de estudiantes que pasan horas interminables encorvados frente a un ordenador, combinando un sedentarismo digital sin precedentes con niveles altísimos de estrés por los exámenes. Si hemos establecido que en el 90% de los casos no hay una pieza rota, la pregunta obvia es, ¿qué es lo que dispara y mantiene encendida esa alarma? Claro, ¿de dónde viene el problema entonces? Exacto. Y mirando los datos, parece que la respuesta no está en los huesos, sino en la rutina diaria. Así es. Entramos de lleno en el terreno de los factores de riesgo modificables, que según la evidencia explican aproximadamente el 39% de la discapacidad global por dolor lumbar. Un porcentaje enorme. Y el entorno laboral es un disparador masivo. Si analizamos una misma ciudad, encontramos los dos extremos del espectro mecánico causando exactamente el mismo problema. Las fuentes lo ilustran de maravilla. Por un lado, la sobrecarga física extrema. Pensemos en la realidad de la hostelería un viernes por la noche en barrios de altísima demanda como Ruzafa o El Cabañal. Camareros pasando 10 horas de pie, cargando bandejas pesadas, haciendo giros bruscos en espacios enanos entre las mesas. Eso es un castigo físico brutal para el cuerpo. Y en el extremo diametralmente opuesto, el sedentarismo absoluto. Programadores, diseñadores o administrativos en oficinas de zonas como el Ensanche o Campanar. Gente que apenas se mueve. Claro, que pueden pasar 8 horas en una silla sin despegar la vista de la pantalla, con los hombros caídos y la musculatura atrofiándose lentamente. Ambos extremos son perfectos para encender esa alarma lumbar. Pero, a ver, debemos ir más allá de la simple biomecánica, porque el metabolismo juega un papel oculto pero devastador. ¿En qué sentido? Pues las cifras indican que el sobrepeso y la obesidad explican alrededor del 11% de esta discapacidad. Y aquí es vital hacer una aclaración técnica para quienes nos escuchan. No se trata únicamente de un problema de física básica, de que la columna deba soportar más kilos de carga. No es solo una cuestión de peso. No. El verdadero problema es químico. El tejido adiposo, la grasa corporal, no es un peso muerto inerpe, es un órgano endocrino muy activo. Libera constantemente unas sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. Ah, vale, o sea que inflaman desde dentro. Para entenderlo de forma sencilla, la obesidad crea un estado de inflamación crónica de bajo grado en todo el torrente sanguíneo. Y esto baña las terminaciones nerviosas de la zona lumbar en sustancias irritantes, volviéndolas hipersensibles al dolor. Vale, la conexión del sobrepeso tiene todo el sentido del mundo. Añade carga mecánica y una tormenta química inflamatoria. Pero leyendo las guías de Physio4You, aparece un factor que atribuye casi el 9% de la discapacidad al tabaquismo. Sí, mucha gente no se lo espera. Aquí es donde se pone muy interesante. A ver,
Entiendo que el tabaco destroce los pulmones o el corazón, pero ¿cómo exactamente el humo de un cigarrillo termina causando un dolor punzante en la parte baja de la espalda? Suena casi a magia negra. Parece magia, desde luego, pero es fisiología pura y dura, y es una de las conexiones menos conocidas por el público general. Hay que observar la anatomía de los discos intervertebrales, que son esas pequeñas almohadillas amortiguadoras situadas entre las vértebras. Vale, los discos. Resulta que son las estructuras avasculares más grandes de todo el cuerpo humano. Es decir, no tienen un suministro directo de sangre en su centro. No les llega la sangre directamente. No. Para recibir oxígeno y nutrientes dependen de unos capilares minúsculos que los rodean, a través de un proceso de difusión extremadamente lento. Ahora bien, la nicotina y las múltiples toxinas del tabaco son agentes vasoconstrictores muy potentes. Su función es encoger y dañar los vasos sanguíneos. Ostras, claro. Al fumar, literalmente se está estrangulando el suministro vital de nutrientes hacia esos discos lumbares. Se asfixian desde dentro. Y esto acelera su deshidratación, su envejecimiento prematuro y anula su capacidad natural para sanar tras un esfuerzo. Es impactante. Se asfixia la estructura de la espalda en cada calada. Y bueno, a este cóctel físico y químico hay que sumarle el famoso modelo biopsicosocial. Fundamental hoy en día en fisioterapia. Las fuentes insisten en que el estrés laboral crónico, la falta de sueño reparador y la ansiedad no son problemas imaginarios, sino que alteran la química cerebral y la forma en que se percibe el dolor. Destacan un término fascinante, que es la kinesiofobia, el terror irracional a moverse. Sí, el miedo al movimiento. El convencimiento absoluto de que si alguien se inclina para recoger un bolígrafo del suelo, la columna se va a partir en dos. Y lo que agrava la situación es que todos estos factores tienen un efecto dosis dependiente. La kinesiofobia, el tabaquismo, el sedentarismo extremo, el insomnio, no actúan de forma aislada. Se van sumando, claro. Cuantos más malos hábitos se acumulen en el día a día, mayor es la probabilidad de que el sistema nervioso pierda su capacidad natural de adaptación. El resultado es que un episodio de dolor agudo normal, que debería resolverse en un par de semanas, se cronifica y se instala de forma permanente. Hasta este punto hemos establecido con claridad que la inmensa mayoría de los dolores lumbares responden al estilo de vida, al estrés y a un sistema nervioso alterado, y que no suponen una amenaza grave desde el punto de vista estructural. Exacto, el 90% de las veces. Pero claro, para aportar tranquilidad real a nuestra audiencia, es imprescindible hablar de las raras excepciones. Si el 90% es la alarma sonando sin avería, ¿cuándo hay una avería real? Entremos en el terreno de las famosas banderas rojas. Bien, las banderas rojas son señales de alerta clínica muy específicas. Sugieren que, detrás del dolor lumbar, podría esconderse una patología subyacente grave, como una infección espinal, un tumor o una compresión neurológica masiva, requiriendo atención médica urgente. ¿Y cuáles serían esas señales concretas? Uno de los síntomas clave es la pérdida progresiva y severa de fuerza en las piernas, especialmente si ocurren ambas a la vez. Ojo, no nos referimos a que duela al mover la pierna, sino a debilidad motora real, como la incapacidad total para levantar la punta del pie al caminar. Los documentos también advierten sobre alteraciones repentinas en el control de esfínteres, como incontinencia o retención urinaria y anal, acompañado de algo que denominan anestesia en silla de montar, que entiendo es un entumecimiento severo en toda la zona del periné y la ingle. Sí, tal cual. Pero, a ver, ¿por qué estos síntomas tan específicos se consideran una emergencia absoluta? Porque indican una compresión masiva en lo que anatómicamente se conoce como la cola de caballo, que es el grueso manojo de raíces nerviosas situado al final de la médula espinal. Si esos nervios principales se asfixian o se comprimen severamente, pueden morir. Madre mía. Esa pérdida de control de esfínteres ocurre porque la comunicación entre el cerebro y la vejiga o el intestino se ha cortado directamente. El daño puede volverse irreversible en cuestión de horas. Por eso es una emergencia directa de quirófano. Entiendo. ¿Y hay alguna otra bandera roja a tener en cuenta? Sí, otras banderas rojas incluyen un dolor nocturno constante y agónico que no mejora en absoluto al cambiar de postura, especialmente si va acompañado de fiebre inexplicable, pérdida de peso rápida o un historial previo de cáncer. Y, por supuesto, haber sufrido un traumatismo grave reciente como un accidente de tráfico o una caída desde una buena altura.
Para visualizarlo claramente, volvamos a la metáfora de las alarmas. El dolor lumbar inespecífico crónico es el equivalente a tener la alarma de incendios de la cocina sonando a un volumen ensordecedor porque se han quemado unas tostadas. Muy buen ejemplo, sí. Es insoportable, aturde, arruina el día y no permite concentrarse en nada. Pero la casa no se va a derrumbar. Las banderas rojas, sin embargo, representan ver humo negro y denso saliendo por debajo de la puerta. Indican que hay fuego real consumiendo la estructura y hay que llamar a los bomberos inmediatamente. Si conectamos esto con el panorama general, el mensaje fundamental desde la atención primaria es tranquilizador. La probabilidad estadística de encontrar estas enfermedades graves detrás de un dolor lumbar común es increíblemente baja. Está rondando apenas el 1 o 2%. O sea, muy poco. Casi anecdótico en consulta de atención primaria. El protocolo médico de evaluar rigurosamente estas banderas rojas no busca sembrar el pánico en absoluto, sino aplicar un concepto clínico llamado observación vigilante. Para descartar lo peor, ¿no? Eso es. El objetivo es descartar rápidamente lo verdaderamente peligroso para poder apagar el miedo en el paciente. Una vez se confirma que no hay fuego, la persona puede centrarse en la recuperación activa, sin el terror a romperse. Y habiendo descartado ese fuego real, la pregunta del millón es, ¿cómo apagamos la maldita alarma de las tostadas quemadas? Esa es la gran batalla. Y llegamos al mayor choque de paradigmas de todo este análisis. Es hora de desmontar de forma definitiva el mito más arraigado y perjudicial sobre el dolor de espalda, que es la prescripción de tumbarse en la cama, hacer reposo absoluto durante semanas. Históricamente, el reposo prolongado en cama era el estándar de oro en la medicina general. Y a ver, parecía lógico. Si duele, no lo uses. Sin embargo, la evidencia científica actual es demoledora. Ya no se recomienda para nada, ¿verdad? Para nada. El reposo en cama no solo es ineficaz, sino que prolonga y empeora la discapacidad. A nivel físico, debilita rápidamente la musculatura y atrofia las estructuras de soporte de la columna. Pero a nivel neurológico y psicológico es aún peor. ¿Por qué? Porque le confirma al cerebro el mensaje erróneo de que la espalda es una estructura frágil, de cristal, que necesita una protección extrema. Hoy en día, la ciencia apuesta de forma unánime por el tratamiento activo. La diferencia en las guías es abismal. Detallan que la fisioterapia pasiva, esa imagen tradicional de alguien tumbado en una camilla mientras recibe masajes, calor o corrientes con electrodos, proporciona un alivio muy agradable pero puramente efímero. Sí, pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. No modifica la raíz del problema. El verdadero rey de la rehabilitación es el ejercicio terapéutico pautado y supervisado. Y no hablan de hacerlo un par de días a ver qué pasa. No. Requiere constancia. Las guías prescriben una dosis clínica muy concreta para el dolor crónico. 3 sesiones semanales de entre 15 y 30 minutos, mantenidas con constancia durante un periodo mínimo de 12 a 16 semanas. Y es crucial subrayar que no sirve cualquier movimiento aleatorio, ¿eh? La investigación respalda modalidades muy específicas. Por un lado, el entrenamiento de fuerza general para crear soporte, y por otro, el control motor. ¿El control motor sería trabajar el core? Sí, enfocado en reactivar la musculatura profunda, como el músculo transverso del abdomen, que funciona como un corsé natural interno. Y los multífidos, que son esos pequeños músculos estabilizadores anclados directamente a las vértebras. Además, disciplinas como el yoga, el pilates o el tai chi muestran resultados excepcionales. Qué curioso que se prescriba tai chi. Sí, y todo ello complementado siempre con unos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico y reeducación respiratoria con el diafragma. A ver, tengo que hacer de abogada del diablo y ponerme en la piel de alguien que está sufriendo en plena crisis. Dispara. Si la espalda me duele tanto que la simple idea de toser o estornudar me da pánico, proponerle a esa persona que se ponga a hacer sentadillas, a levantar pesos o a practicar posturas de tai chi, francamente suena a locura absoluta. Claro, desde la perspectiva del dolor intenso parece contraproducente. Totalmente. ¿Cómo consigue un profesional vencer ese terror visceral, esa kinesiofobia paralizante de la que hablábamos, y convencer a alguien de moverse cuando el cuerpo le suplica a gritos que se quede inmóvil? Esa es precisamente la obra de arte de la fisioterapia moderna. El secreto radica en que no se avanza ignorando el dolor ni apretando los dientes a lo bruto. Se avanza negociando inteligentemente con él. Negociar con el dolor, me gusta eso. La regla de progresión clínica establece que el movimiento debe generar un dolor que el paciente califique como tolerable y, fundamentalmente, que ese nivel de molestia no empeore de forma drástica a la mañana siguiente. Vale, ir midiendo la resaca del dolor al día siguiente.
Eso es. Aislar un solo músculo en una máquina de gimnasio no prepara a la columna para la imprevisibilidad de la vida real. Por eso enfoques que integran mente y cuerpo como el tai chi o el pilates clínico son tan transformadores. Al coordinar un control motor preciso con una respiración profunda y una atención plena, el fisioterapeuta está utilizando el movimiento físico para reeducar al cerebro. O sea, enseñarle al cerebro que no hay peligro. Exactamente. Repetición a repetición se le demuestra al sistema nervioso central que ese rango de movimiento es seguro. Y así se va bajando progresivamente el volumen de la alarma y restaurando la confianza perdida en el propio cuerpo. Es decir, que no se trata de fortalecer músculos a lo bruto en el gimnasio, sino de una auténtica reprogramación neurológica a través del cuerpo. Fascinante. Tal cual. Ahora bien, pasar de esta impecable teoría clínica a la logística embarrada del día a día es el verdadero cuello de botella. Saber que el movimiento cura es completamente inútil si no existen las condiciones reales para integrarlo en la rutina de quienes nos escuchan. Ahí está la clave del éxito o el fracaso de un tratamiento. Totalmente. Y es justo en esta brecha donde los documentos destacan el valor práctico en la ciudad de Valencia, analizando el enfoque del método de Physio4U. Totalmente. El gran aporte metodológico de este enfoque es la combinación de dos pilares: la educación en neurociencia del dolor para que el paciente entienda exactamente por qué le duele y pierda el miedo, junto con la fisioterapia a domicilio. Y el hecho de trasladar la clínica al entorno real del paciente cambia por completo las reglas de la rehabilitación. Claro, la diferencia es abismal. No tiene absolutamente nada que ver entregarle a un paciente una hoja fotocopiada con dibujos de ejercicios genéricos en una consulta blanca e impoluta. Que luego nadie hace en casa, seamos sinceros. Exacto, frente a que un especialista se desplace al propio domicilio en barrios como Patraix, Malilla o Monte Olivete. Estando allí, el profesional puede observar directamente el campo de batalla, digamos. Puede ver cómo vive esa persona realmente. Comprobar en qué tipo de silla de comedor se está improvisando el teletrabajo. Hundir la mano en el colchón para ver si da el soporte adecuado o corregir la postura exacta que la persona utiliza para meter los platos en el lavavajillas o recoger a un niño del suelo. Esto plantea una cuestión ineludible para quienes nos escuchan. Analizando de forma crítica la rutina diaria, está el entorno diario, ayudando a la recuperación o conspirando contra ella. A menudo, pequeños y económicos ajustes ergonómicos en el propio hogar generan cambios monumentales a nivel clínico. Cosas muy sencillas, vamos. Sí. Además, el modelo a domicilio dinamita la mayor barrera histórica en los tratamientos a largo plazo, que es la falta de adherencia. Claro, la pereza de ir a la clínica. Al eliminar la fricción de buscar aparcamiento, lidiar con el tráfico y perder tiempo en desplazamientos, la tasa de éxito se dispara. Una lógica que las fuentes también extienden al tejido corporativo, proponiendo programas de fisioterapia en empresas para combatir el absentismo mediante micropausas activas guiadas durante la jornada laboral. Porque al final, revisando toda la evidencia sobre prevención, el secreto parece residir en la acumulación inteligente de pequeños hábitos, ¿no? Así es. Sumar pequeños factores de protección. El riesgo estadístico de sufrir episodios lumbares paralizantes cae en picado cuando se combinan diversos factores protectores a la vez. Cosas tan dispares como abandonar el tabaquismo, mantener una dieta rica en frutas que reduzca la inflamación celular, priorizar a toda costa la calidad del sueño y romper la monotonía de estar sentado con micropausas de apenas 2 o 3 minutos cada 45 minutos de reloj. Sí, pequeños gestos que cambian el ecosistema interno. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el objetivo final de la medicina preventiva no es construir una armadura impenetrable alrededor de la columna para garantizar que nunca jamás en la vida vuelva a aparecer una molestia. Ese es un objetivo inalcanzable. Utópico, sí. El verdadero objetivo es construir una reserva de resiliencia física y neurológica tan grande que si la luz de alarma se enciende por un pico de estrés o un sobreesfuerzo, el episodio dure unos pocos días en lugar de meses y no logre robar el control sobre las decisiones diarias. A modo de gran síntesis, si algo nos enseña esta inmersión profunda en la literatura médica, es que el dolor lumbar no se puede reducir a un simple problema mecánico de vértebras y discos desgastados. Es un ecosistema vivo y complejo. Donde todo suma o todo resta. Eso es. Interactúan simultáneamente la biomecánica, el tejido adiposo, los niveles de estrés crónico, los hábitos diarios y el diseño del entorno habitado. Por consiguiente, la solución jamás va a provenir de tomar pastillas mágicas, esperando apagar el sistema nervioso. Ni de aislarse semanas en una cama a oscuras.
La verdadera recuperación reside invariablemente en el movimiento progresivo, en la educación profunda sobre cómo el cerebro procesa la amenaza, y en la adaptación inteligente del entorno, siempre acompañados, por supuesto, por la brújula de un profesional sanitario actualizado. Impecable. De verdad que es un cambio de chip total. Y bueno, antes de cerrar definitivamente este análisis a fondo, hay una idea flotando en todo este océano de datos que resulta profundamente provocadora y que merece una vuelta de tuerca. A ver, cuéntame. Hemos visto con pruebas concluyentes que la columna vertebral humana reacciona encendiendo una alarma de dolor insoportable ante estímulos muy modernos. La privación sistemática de sueño, el estrés laboral implacable, el aislamiento social frente a pantallas lumínicas y el hecho de anclar el cuerpo durante 10 horas seguidas a una silla de oficina, que, bueno, ergonómicamente a veces es cuestionable. Sí, la vida moderna resumida en una frase. Pues si analizamos esa lista de desencadenantes desde una perspectiva evolutiva estricta, cabe hacerse una pregunta muy legítima. ¿Es remotamente posible que el dolor lumbar inespecífico crónico, en una inmensa mayoría de la población, no sea realmente una enfermedad patológica o un defecto de fábrica del cuerpo humano? Qué interesante perspectiva. Podría tratarse, en el fondo, de un síntoma de inadaptación evolutiva. ¿Es ese dolor punzante, en realidad, una brillante y desesperada protesta física de la biología humana contra un diseño de sociedad contemporánea que resulta fundamentalmente incompatible con la naturaleza nómada, cazadora y activa de nuestra especie? Te deja pensando desde luego. Quizá esa luz parpadeante de revisar motor no está indicando que la columna esté rota e inservible. Quizá simplemente está pidiendo a gritos, usando el único lenguaje urgente que posee, que el ser humano vuelva a moverse, que vuelva a conectarse con su entorno y, en definitiva, que vuelva a ser humano. Ahí dejamos la reflexión para nuestra audiencia.